no considera empleados a los choferes que usan su aplicación, ni en Uruguay ni en ningún lugar del mundo. Pero un fallo judicial a nivel laboral puede marcar un cambio en esta filosofía. De acuerdo con una sentencia de primera instancia de la jueza de trabajo de sexto turno, Julia Rodríguez, el conductor de Uber tiene relación de dependencia con la empresa. La demanda la inició en febrero de este año Esteban Queimada, quien trabajó como chofer de la aplicación entre 2016 y 2018. Incluso lo entrevistamos aquí, en Perspectiva, en febrero de 2017, como vocero de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, ACUA. El dictamen de la jueza Rodríguez, emitido el martes pasado, sostiene que el vínculo no puede considerarse de socio conductor, como Uber presenta a los choferes. De confirmarse este fallo, que la empresa ya anunció que apelará, se le deberá pagar a Queimada los créditos laborales correspondientes como salario vacacional y aguinaldo. ¿Qué significa esto y cómo podría afectar los vínculos laborales que surgen de este tipo de empresas de economía colaborativa, como las de aplicaciones de delivery, por ejemplo? Bueno, vamos a conversarlo a partir de este momento con la doctora Lorena de León, que es abogada patrocinante del chofer. Lorena, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto. Mucho gusto y muchas gracias. Bueno, es un caso muy llamativo, ¿no? Porque justamente cambia el concepto que tenemos sobre el vínculo laboral que hay en estas empresas en particular, pero también en otros sectores, ¿no? Comencemos a ver, repasando algo básico quizás. ¿Cuándo se considera que un trabajador está en relación de dependencia de una empresa? Bien. La noción de relación de trabajo, relación de dependencia, justamente se encuentra, si se quiere, en estos momentos o muy frecuentemente en entredicho. ¿Qué quiero decir? Que los límites del derecho del trabajo, siempre presentan cierta tensión. Es decir, el fenómeno de la fuga del derecho laboral es un fenómeno que no es nuevo, ¿sí? Ya Hermida hablaba de esto hace muchos años y Barbagelata hace décadas, ¿no? Es como un particularismo de la disciplina, esto de que las empresas de alguna manera buscan estar al margen. Eso por distintas razones que no vienen al caso. ¿Cuándo se entiende que hay relación de trabajo? En el Uruguay, fundamentalmente se ha centrado la definición en aplicación de la recomendación 198 de la OIT, que refiere a un montón de indicios que están citados en la sentencia, pero concretamente en base o a la noción de subordinación jurídica, esto es, a la posibilidad de recibir órdenes y sanciones sobre cómo se desempeña la tarea, o a la noción de ajenidad, esto es, a la obtención, ¿sí?, de los frutos y la asunción de los riesgos por parte de la empresa. Esos han sido las nociones tradicionales y que se han utilizado para resolver distintos casos, no solo estos. Lo que quiero decir es que es un problema que no es nuevo, se ha planteado para profesionales universitarios, para empresas unipersonales, y permanentemente el derecho o la justicia laboral tiene que decir, bueno, ¿cómo se da la relación en los hechos? Ese es el elemento determinante. Sí, sin duda la economía colaborativa y este tipo de formatos pateó el tablero de lo que era el derecho laboral en ese sentido, ¿no? Sí, eso es verdad. La empresa apela a la figura de socio conductor, dice, ¿no? La economía colaborativa en general usa, dice, en este caso, en el caso de Uber, por tratarse de algo vinculado al transporte, bueno, apela a la figura de socio conductor. ¿Qué significa esto de ser socio conductor, entonces? Para explicar la otra parte. En primer lugar, está en discusión qué es economía colaborativa y si en este caso se trata de un fenómeno de economía colaborativa, ¿no? La existencia del lucro parecería corrernos un poquito de este concepto. Pero sin entrar en esa discusión, la terminología que adopta la empresa socioconductor refiere a esta noción de trabajador autónomo e independiente que decide libremente vincularse con una plataforma y de la cual obtiene el beneficio de prestar servicio a la clientela que en este caso Uber maneja. La idea remite a esta idea de socio fundamentalmente por oposición a trabajador. El trabajador no es socio. Y es una terminología que obviamente que la impone la empresa, pero que remite a esta noción de que se trata de un trabajador independiente y autónomo. Este tipo de emprendimiento de transporte utiliza una aplicación en realidad, ¿no? Lo que está de por medio y lo que dice Uber es que
es una aplicación que conecta choferes y sus automóviles con usuarios que a su vez solicitan el servicio. Y al haber una aplicación de por medio, que es la que une ambas partes, ¿Uber sigue siendo patrón entonces? Bueno, eso fue lo que se discutió en este caso. Sobre el tema de qué rol ocupa la aplicación también se discutió, porque se discutió si la actividad subyacente era el transporte, y en eso hay sentencia del tribunal a nivel europeo que dijo, bueno, no, se trata de una actividad de transporte, y otra cuestión es si se trata de un servicio de sociedad de la información, que es lo que planteaba la empresa. Estaba repasando ese fallo que determinó a nivel de la justicia europea, ¿no? Este aspecto de que justamente Uber es una empresa de servicios, ¿no? El Tribunal de la Unión Europea sentencia que es un servicio de transporte y no una plataforma digital colaborativa e impide que, dice esta nota que es del año 2007, que sea operado por conductores particulares. Pero en este caso, sobre todo, no se utiliza esto como un vínculo laboral, sino más bien para lo que tiene que ver con regulación de las servicio empresas, público, ¿no? Lo que acá se discutió en un principio, ¿no? Cuando estas empresas irrumpieron en el mercado, pero no tenían ningún tipo de regulación, porque se entendía que no daban un servicio de transporte, argumentaban desde las firmas, y que por tanto no había que regular ni las condiciones del vehículo, ni las medidas de seguridad, ni demás, ¿no? Esa es la jurisprudencia que hay entonces por ese lado. Ahí está, ese es una primer discusión que es, bueno, cómo lo ubicamos y ahí aparece la competencia del Estado para regular el servicio público de transporte o no. Esa discusión está por fuera, si bien está latente en la discusión del fallo. En el fallo está bien, la plataforma ocupa un rol que también nosotros entendemos que es central, es decir, lo central es la marca, lo central es la plataforma y lo central es en el sentido de que todos los clientes, el manejo de la información y el chofer no tiene la posibilidad de acceder a esa clientela, sino es a través de esa plataforma. La marca tiene un valor determinante, digamos, la gente se conecta por el valor de la marca también, y entonces pasa a jugar un rol que excede un poco. La sentencia lo que dice es, bueno, la plataforma juega otro rol, ¿no? Dice cómo se tiene que prestar el servicio, en caso de que no se cumpla, adopta ciertas medidas que la sentencia valora, en conclusión, que se trata de características propias de un empleador. Vamos a analizar ahora la sentencia en detalle, pero le iba a preguntar, en este caso, el trabajador que ustedes patrocinaron fue chofer al servicio de Uber entre 2016 y 2017. ¿Sigue siendo al día de hoy? Sigue siendo. La solicitud, eso era una cosa que quería aclarar. Sí. El juicio se inició estando la relación laboral vigente y se mantiene hasta ahora. Por lo tanto, se reclamaron rubros laborales, licencia, salario vacacional y aguinaldo del periodo en el que estuvo trabajando hasta que se reclamó, y una condena de futuro porque el vínculo se mantiene vigente. Así que él todavía se mantiene en actividad y en relación con la empresa de acuerdo a lo que determinó la Sí, bueno, ahora ellos tienen el derecho de acudir a un tribunal de apelaciones que revise la sentencia. Ahora veremos eso, pero en primer lugar, a ver, Uber presentó un escrito en el que señalaba que la justicia ordinaria no era competente para resolver sobre este reclamo, ¿no? Argumentó directamente una falta de jurisdicción e incompetencia de la sede. De la sede de la justicia uruguaya laboral, ¿verdad? Sí, correcto. Decía concretamente que lo que se había firmado era un contrato con el chofer y que Uber como tal tiene su sede en Ámsterdam, Holanda. ¿Qué pasó eso? No se tuvo en cuenta. La jueza entendió que igual era competente para laudar la justicia uruguaya. Ahí va. Hay dos problemas, si se quiere, que tiene que resolver la justicia para llegar al fondo del asunto. El primero es que los choferes celebran un contrato o firman los términos y condiciones con una sociedad que no está radicada en Uruguay, ¿sí? Y hay una sociedad local que realiza otras tareas accesorias vinculadas con la empresa. Entonces, nosotros cuando entablamos la demanda, demandamos a las dos empresas y a las dos empresas se discutió si había que, en primer lugar, emplazarla en el exterior o no. Eso dio lugar a un incidente de nulidad que ya tiene sentencia de segunda instancia, en la cual se entendió que era correcto emplazarlo en el Uruguay, y además la normativa municipal exige que constituyan un domicilio en Uruguay las plataformas, más allá de Ahí está, sí, esto lo que indica es tiene una subsidiaria en Uruguay, ¿no? Está. Pero incluso los obliga a constituir un domicilio acá. Ese es uno de los requisitos de la reglamentación municipal.
Y por otro lado está el tema de la jurisdicción. Esto es, en los términos y condiciones se pacta, ¿sí?, que en caso de controversias, esto es, sucede en muchos ámbitos, en caso de controversias tiene que acudirse a la justicia, a un tribunal arbitral. Esto es, que no tendría competencia la justicia ordinaria. En el Uruguay estas discusiones ya se han dado. Por ejemplo, en un caso que me tocó a mí también, del deporte, ¿no? La reglamentación a nivel del fútbol, por ejemplo, también dice hay una justicia arbitral en sede, digamos, administrada por la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, y entonces no se puede acudir a la justicia ordinaria, esto por otras particularidades de esa área, ¿no? Y en muchos casos han habido reclamos judiciales ante la justicia ordinaria que, en definitiva, lo que se discutió fue la validez de esa cláusula, ¿sí? Sobre todo tratándose de relación laboral, ¿no? Uh-huh. Porque esta es una cuestión que atraviesa todo este asunto, incluso este tema de la competencia, que es, bueno, ¿qué poder de negociación tiene un trabajador o una persona que necesita trabajar para negociar los términos y condiciones? En el juicio quedó claro, ninguna, ¿no? Como pasa siempre. Y eso la justicia laboral lo tiene en cuenta, por la aplicación de principios, fundamentalmente el de irrenunciabilidad, ¿sí? Los trabajadores no pueden válidamente renunciar y muchas veces los documentos que suscriben son analizados por la justicia y de alguna manera corregidos, si se quiere, entendiendo que, como también pasa en las relaciones de consumo, uno no tiene posibilidad de negociación en esos casos. Entonces, esta discusión porque tampoco el hecho es nueva. De que es un contrato estándar el que firman y que va... Un contrato de adhesión. Un contrato de adhesión. Quiere trabajar, lo firma. Ahí está. Si no, no hay otro. No hay un departamento de negociación ni trae a su abogado para negociar nuevas cláusulas. Uh-huh. Bueno, la empresa puede decir, supongo, si no le gusta, no lo firma. Exacto. Si no le gusta, no lo firma. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, las personas, cuando necesitan trabajar o cuando vamos a comprar un celular, tampoco negociamos las cláusulas. Queremos llevarnos el celular y si hay una cláusula leonina, también las relaciones de consumo dicen, bueno, cuidado porque el consumidor ahí no puede, ¿no? Es distinto que laboral, pero es el mismo fenómeno de la autonomía de la voluntad tiene sus límites en algunos casos. Bien, así que entonces, de todos modos, la justicia laboral entendió que tiene competencia y sí, hizo este primer pronunciamiento. En este caso sí, pero bueno, esto en cuanto al emplazamiento de la sociedad del exterior en Uruguay, ya hay sentencia de segunda instancia porque ellos plantearon un incidente de nulidad que en segunda instancia también fue desestimado. Ahora, este tema de la falta de jurisdicción probablemente sea objeto de la apelación y el Tribunal de Apelaciones se referirá a la validez o no de esta cláusula arbitral. Así que ese es un aspecto que va a estar en discusión. También nuevamente. Va a estar en discusión, muy Bien. Probablemente. Pero le iba a preguntar, ¿en base a qué argumentos entonces se hizo el reclamo? Usted como abogada representante del demandante, ¿verdad? Somos dos abogados, también dos abogados. Lo quería decir. Nicolás Piso y yo. Ahí está. ¿Cuáles fueron los principales argumentos que presentaron? Bueno, para demostrar la relación de dependencia, ¿no? La relación de dependencia, fundamentalmente la planteamos en relación a cómo se presta la tarea, ¿no? Primero que hicimos referencia a muchos antecedentes que hay en otros países, en los que ya hubo pronunciamientos judiciales, hay fuerte polémica, hubo negociaciones de la empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, en un juicio de muchos reclamantes, en el cual llegaron a un acuerdo, en otros países tuvieron sentencias a favor, en contra, fundamentalmente sobre la forma en la que se presta la tarea. Esto es determinante la marca, fundamentalmente el precio lo fija la empresa, el chofer no puede incidir. Esto referido al precio también, el manejo de la tarifa dinámica, que necesariamente lo impone la empresa y el chofer, bueno, recibe esa decisión, se le dan órdenes sobre cómo tiene que desempeñar, qué recorrido tiene que utilizar, qué tipo de condiciones tiene que tener el vehículo, cómo se tiene que referir a los pasajeros. Y también quedó probado en el expediente que la empresa, en los casos en los que entendió que no se cumplían estas directivas, aplica sanciones y directamente bloquea la aplicación. Uh-huh. Eso fundamentalmente. Y además, para nosotros es un elemento central que también quedó probado, el tema del algoritmo y el rol que utiliza, el rol que cumple en este negocio. Todos los testigos presentados no podían responder qué criterio se manejaba. Los choferes no pueden acceder. ¿Por qué les cae o no un viaje? Exacto, ¿por qué les cae o no? ¿Por qué estoy en la tarifa dinámica o no? Bueno, no hay ninguna posibilidad ni de conocer los criterios, ni de impugnarlos,
y esto es propiedad de la empresa absolutamente, y ellos no tienen ninguna incidencia. Entonces no negocio el precio, me dicen cómo lo tengo que hacer, unilateralmente me imponen términos, condiciones y posibilidades de bloqueo, ¿sí? Y además, claramente, la propia reglamentación ha llevado a que además se haya tenido que incrementar, y ya esta posibilidad que muchas veces se utiliza de, bueno, es un trabajo adicional o es un complemento, ¿no? Esa flexibilidad ya no existe, porque los costos asociados exigen que los trabajadores se dediquen bastante tiempo para que sea viable. Originalmente eso podía pasar, pero ya no. Pero bueno, tiene que ver sobre todo con la forma de prestación y la nula incidencia que nosotros entendemos tienen los choferes. Voy a leer algunos de los argumentos que por otro lado presentó Uber, ¿no? Para justamente mantener su criterio de que se tratan de socios conductores. Dice, los llamados socios conductores son prestadores de servicios independientes de transporte, igual que lo que sucede en el resto del mundo en que opera Uber en nuestro país. Bueno, ofrece sostiene eso, ¿no? Que veníamos comentando, de que ellos entienden que ofrecen un servicio tecnológico al socio conductor, permitiéndole acceder al uso de una plataforma a través de la cual podrá contactar usuarios que requieran su servicio. Para lo cual, sí, dice Uber, bueno, debe cumplir con los requisitos establecidos por la legislación y registrarse previamente a la plataforma informática. Por este servicio que le presta Uber utilizando su plataforma, no hay un pago de Uber al conductor, dice Uber, sino por el contrario, es este quien le paga un precio a la compañía. De modo que Uber no recibe ningún servicio del contrario, lo que es relevante para concluir que no es empleado de sus representados. O sea, lo que dice Uber es, yo lo que hago es facilitar que el chofer reciba el dinero, y lo único que hago es descontarle, hago de intermediario pasándole el dinero, pero le descuento una comisión por el uso de la aplicación, ¿no? Ese es básicamente el argumento de la empresa. Ese es el argumento que ellos sostienen. En realidad el dinero pasa por ellos, lo fijan ellos, y de ahí detraen y hacen después la transferencia. Digamos, no tiene ningún control tampoco en toda esa operativa el chofer, pero sí. Después dice que es en el marco del acuerdo comercial celebrado entre las partes que Uber le concede al señor X la licencia para acceder y usar la plataforma informática, y en este contexto no existe poder de dirección de Uber, ya que no ordena, supervisa, controla ni sanciona al actor. Como en cualquier vínculo comercial, se establecen condiciones entre las partes, las que no son órdenes, entiende la empresa, ¿no? Exacto. Dice que son sugerencias. Ahí está, que además que se emiten esporádicamente sugerencias a los socios conductores, que las pueden aceptar o no, con el objetivo de ayudarlos a que presten un mejor servicio a quien es transportado. Dicen que de esta manera se aumentan los ingresos de los socios conductores y los de Uber por el servicio que prestan a el usuario, ¿verdad? El usuario final. Ese es el receptor del servicio quien califica al socio conductor, y no Uber el que califica a el chofer, ¿verdad? Y además dice que tampoco hay un contrato de exclusividad. Estos son algunos de los argumentos que yo señalé. Sí. ¿Algo para comentar de esos aspectos en particular? No, esa es la postura de la empresa que está. Ustedes lo que dicen perfecto. Es, sí sanciona. Uber está demostrado que sanciona, sí. premia. Nosotros no decimos, lo dijeron los testigos, que es lo importante, porque nosotros, bueno, argumentamos eso en la demanda, entendemos que sí, pero es un tema de valoración, eso es cierto, por eso es un asunto que es polémico en el mundo. Es verdad que todos estos asuntos son opinables, es una sugerencia, realmente es un acuerdo libre, todos son temas opinables. Es una sanción que porque, como quedó mostrado en ese caso, porque un usuario se quejó de algo, me bloquean temporalmente y hasta que no lo soluciono quedo sin poder operar. ¿Es una sanción o está enmarcado dentro de ese acuerdo que libremente las partes adoptaron? Y bueno, y antes tengo que calificar el vínculo. Si el vínculo es laboral, eso termina tiñendo todo lo demás, y el tema de la valoración que la realiza el juez con todos los elementos que tiene, y en cada caso concreto va a ser lo que va a estar resolviendo. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con la doctora Lorena de León, que es abogada patrocinante del chofer de Uber, que obtuvo este fallo en primera instancia que le otorga ese derecho a poder cobrar determinados beneficios laborales. Ahora veremos en qué condiciones y de qué depende que eso se concrete, pero a partir de esta relación de dependencia que falló la jueza de trabajo de sexto turno, Julia Rodríguez.
La jueza laboral de sexto turno, Julia Rodríguez, dictaminó en primera instancia que un conductor de Uber es un trabajador en relación de dependencia y no un socio conductor como la compañía lo presenta. La demanda había sido iniciada en febrero de este año por Esteban Queimada, un ex conductor de la aplicación que trabaja incluso hasta la fecha. Ante este fallo y de confirmarse, fallo que, recordemos, la empresa ya anunció que apelará, bueno, si se confirma, se le deberá pagar a este chofer los créditos laborales correspondientes a un trabajador dependiente como salario vacacional y aguinaldo. ¿Qué fue lo que argumentó la jueza? Señala en este fallo de primera instancia, entre otras cosas, que Uber ejerce el poder de dirección sobre los conductores, impartiéndoles órdenes o directivas, ya sea mediante el envío de correos electrónicos, dándole instrucciones de cómo cumplir el servicio, sobre protocolos acerca del trato a brindar a clientes, las condiciones de higiene que deben tener el vehículo y le da sugerencias incluso para hacer más ameno el viaje. Agrega también que en un actual típico y en un actuar típico de un patrón, premia o sanciona al empleado, ya sea bloqueando la aplicación o incentivando la productividad. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando con la doctora Lorena de León, que es abogada patrocinante del chofer. Doctora de León, decíamos recién que este es un fallo que acá en nuestro país no tiene antecedentes. Estamos hablando de un fallo de primera instancia, sí. Quedan ahora, veamos las otras instancias que le siguen, pero como tal, nunca se había fallado en primera instancia en un caso similar. No, con relación a esta plataforma, no. Ahora, ¿qué pasa? La empresa ya anunció que va a apelar. ¿Qué plazo tiene para hacerlo? Desde el día de la sentencia, 10 días hábiles. Y después se da un traslado, lo que se dice un traslado a la parte actora, a nosotros, que contestamos los argumentos de la apelación de la empresa, y eso se eleva a un tribunal de apelaciones, que va a ser el que tiene la última palabra. El tiempo no está estipulado, cuánto tiempo puede estar, pero son unos meses. Estimo que en el primer semestre del año que viene va a estar el fallo definitivo. Y si se da eso, que el tribunal de apelaciones confirma esta sentencia en segunda instancia ya, ¿qué puede pasar? Primero tiene que efectivizarse el pago del salario vacacional y el aguinaldo. Sí. Hasta esa instancia la empresa se mantiene sin pagar. Sí. Sí, en ese momento pasa a ser obligatorio para ese caso concreto. Solo para ese caso concreto. En el Uruguay es así, ¿no? Aplica para este caso. ¿Y la empresa tiene otra instancia más? ¿Puede llegar más lejos si ese fallo en segunda instancia no le da la razón? No, en realidad no, por el monto del asunto y porque además serían dos sentencias en el mismo sentido, por dos series de razones. Ahí está, no llegaría a la Suprema Corte por eso. En este caso no. Porque no habría contradicción si es que falla a favor. Exacto. Le iba a plantear, ¿en qué medida esto puede cambiar lo que es un poco la situación de esta empresa? Estamos hablando de Uber, pero ahora le preguntaré si es trasladable a otras firmas similares, ¿no? Que bajo los mismos argumentos mantienen la misma relación con algunos de los trabajadores. ¿En qué medida entonces esto es tan novedoso y tan significativo en materia de derecho laboral? El impacto de la calificación de los vínculos como relación de dependencia es laboral, sí, pero además es desde el punto de vista de seguridad social. Hoy estos trabajadores es una de las razones, ¿no? Están al margen de la protección social de un trabajador dependiente, esto es protección en caso de contingencias. Por lo tanto, tiene otras implicancias desde ese punto de vista de la seguridad social y de los aportes a la seguridad social. O sea que también sería retroactivo. ¿Ustedes reclamaron eso también? No es el caso, pero digo, cómo calificamos un vínculo tiene consecuencias también en ese sentido. ¿Qué impacto puede tener en la empresa? Lo desconozco. No puedo responderlo. No, pero pensando en cómo puede cambiar. Acá estamos hablando todavía de un caso particular. Es un caso particular. ¿Podría llevar esto a las autoridades, al Ministerio de Trabajo, a decir, bueno, hay que establecer una nueva reglamentación para este tipo de vínculos? Bueno, atendiendo que acá se da un caso particular, pero puede haber más a futuro, ¿no? Sí. Esta es la discusión sobre estos fenómenos en el mundo se está dando un poco por tres grandes líneas de opiniones, ¿no? Una que dice, bueno, son trabajadores independientes, no hay duda, sobre todo fundados en el tema de la libertad horaria, bueno, toda la serie de argumentos que maneja la empresa. Los que entienden con los mismos argumentos o las mismas categorías tradicionales, se trata de una relación de trabajo dependiente,
como antes eran las unipersonales u otras discusiones. Y los que dicen es un sistema, una forma de trabajo especial y requiere de una calificación o una regulación, un estatuto especial. Están todas esas opiniones. Hay países como Francia que optaron por este último camino. A la experiencia y la legislación internacional. ¿Qué ha pasado? Francia optó por esto último. Optó por esto último, decir, bueno, les damos una serie de derechos a los trabajadores de plataformas, se les reconocen ciertos derechos y ciertas obligaciones a las empresas. No están equiparados a los trabajadores dependientes. En Uruguay, por ahora, lo único que hay es un proyecto de ley que tiene media sanción, que tiene que ver con la prestación de servicios a través de plataformas informáticas, pero que en definitiva regula muchos aspectos, pero no refiere a la categorización, o no toma partido, ni da un estatuto especial, ¿no? Hasta ahora se ha optado por eso. La única reglamentación que tenemos es la municipal, que tampoco califica el vínculo. Y qué posición puede adoptar el Estado Nacional. Bueno, en otros países ha tenido una posición, si se quiere, de fiscalización. Ha adoptado una posición, por ejemplo, en la Inspección de Trabajo en España, con relación a distintas aplicaciones, y ha dicho, para mí es una relación de trabajo, y sale y fiscaliza en el sentido administrativo. En Uruguay eso no ha pasado. No sé qué posición van a tener, pero el mundo... Han habido como distintas líneas. Ahí está, pero ya hay casos, yo veía, repasando antecedentes, no encontraba todavía casos que tuvieran sentencias firmes o que hubiera jurisprudencia firme de qué postura se había tomado. Usted dice, no, ya hay casos donde esto se ha laudado, ha laudado, bueno, para un lado, para el otro, con esta posición en España, intermedia. En Inglaterra, sí. California, por ejemplo, el estado de California en Estados Unidos aprobó directamente una ley, ¿no? ABC 5, que refuerza la regulación y establece qué trabajador es dependiente y cuál no, y va a entrar en efecto el año que viene, ¿no? Y puede llevar a que Uber tenga que reclasificar a miles de choferes en ese estado de Estados Unidos, ¿no? Ahí en Estados Unidos también es toda una particularidad. Sí, tiene un régimen distinto, y obviamente el mercado tiene otra significación, pero primero tiene un régimen digamos, el régimen anglosajón es distinto que el nuestro. Una vez que tenés un fallo en un sentido, pasa a ser obligatorio para los subsiguientes, que no es nuestro caso. Pero bueno, en otros países sí han adoptado al revés, una presunción de laboralidad, ¿no? Y han dicho, bueno, es al revés, es la empresa la que tiene, nosotros presumimos que hay vínculo laboral y se tiene que demostrar lo contrario. O sea que digamos, la discusión está planteada porque obviamente el fenómeno de la uberización en el empleo, como se ha denominado, trasciende lo que es la empresa. En realidad, siempre se dice, a todos nos puede llegar. Sí, nuestro Uber. Exacto. Pero le iba a preguntar, en el caso de... ¿hay algún país, qué ejemplo maneja concretamente de que ya haya determinado que hay un vínculo directo de dependencia? Lo que pasa es que no lo resuelve el país, han habido sentencias en España, en Inglaterra, también en Chile. Pero han sido sentencias puntuales. Son sentencias puntuales que van en un sentido o en otro. Lo que pasa que importa, por supuesto que es un antecedente, y las empresas después hacen su valoración de riesgo y bueno, y dirán, ¿cómo está mi ecuación con esto? Porque yo me configuré de otra manera. ¿Y usted que ha estudiado el tema? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha reaccionado la empresa en ese caso? Porque también está el argumento de que justamente para la empresa el ser socioconductor hace que sea un vínculo más barato el que tiene con el chofer, ¿no? Y que le salga más barato y que por tanto le cierre el negocio. Uber a nivel internacional es una firma que lleva 10 años sin presentar ganancias, ¿no? Entonces, esto de tener, si se comprueba efectivamente en los distintos mercados, se le van dando sentencias en contra y toda la normativa internacional empieza a ir para ese lado de que hay efectivamente un vínculo de dependencia, bueno, ¿le seguirá siendo viable el negocio como tal? ¿Qué postura ha adoptado en esos casos donde hay alguna sentencia en ese sentido? Bueno, la empresa ha tenido distintas posturas en distintos estados. En algunos países o en algunos estados incluso se ha retirado temporalmente, en otros volvió. Digamos, también es un fenómeno que no es nuevo. Este tema de, el manejo de los costos, es un tema que en las empresas no es nuevo. Desconozco los números de la empresa a nivel mundial, si bien escuché la nota el otro día, pero entiendo que, también es una cuestión que se estudia, ¿no? ¿Cuál es el peso de las empresas y qué estrategias adoptan para incidir en las regulaciones? Y definitivamente no son empresas que podamos decir que no tienen peso y no manejan todas las herramientas para presionar. Sí.
es así, bueno, corre por mi cuenta. Ustedes por ahora tienen otros casos también en trámite de otros choferes que están trabajando para Uber que han presentado la demanda. Hay y otros está todavía en choferes, curso. hay otros choferes que han presentado y hay otros choferes que además me consta que lo han hecho con otros colegas. Es decir, ya se ve que ya hay varios otros asuntos. Este fue el primero que tuvo una resolución, pero ya hay otros. Otros en carpeta, digamos, en trámite. Sí. Y de otros rubros, estoy pensando en los deliveries, por ejemplo. Y bueno, en el mundo también hay una polémica en este momento en España muy, muy fuerte sobre la calificación de los vínculos, si son laborales o no, en ese caso también, porque se enmarcan en el mismo contexto de trabajo a través de plataformas digitales. Nosotros, justo con el colega que patrocinamos este caso, recientemente publicamos un libro, que hicimos una investigación recopilando un poco toda esta discusión a nivel mundial, que también del fenómeno de trabajo a través de plataformas, ¿no? Y todo lo que podemos hacer a través de plataformas y bueno, cuándo podemos entender que se categoriza como un vínculo laboral o no. En España hay una fuerte polémica sobre esto, que también lo vemos, la proliferación de trabajadores a través de esas plataformas. Por ahora usted, por ejemplo, no tiene ningún caso de delivery, pero no quita que se dé. Sí. A futuro que empiece a darse esa otra discusión y que empiecen ese tipo de trabajadores a llevar esto a una instancia judicial. Sí, podría ser. Doctora Lorena de León Machado, que es la abogada patrocinante del chofer de Uber que presentó esta demanda, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias.